Muy bien, hermanos, entonces seguimos con nuestras consideraciones allí en las epístolas de Pablo, Timoteo y Tito. Y algo que me interesa mucho que podamos considerar, porque naturalmente todo es doctrina, todo lo que aquí está es una enseñanza, es una doctrina. Pero dentro de la instrucción que recibe Timoteo, tiene que ver con algo que nosotros estamos viendo hoy en día. Cómo es que se han filtrado dentro de la iglesia tantas fábulas acerca de lo que es la vida y la experiencia de los creyentes. Hace ya algunos años tuve la oportunidad de leer lo que lleva por título Babilonia, el misterio religioso, y donde escriben unas historias ahí fantásticas. No sé si lograron la cápsula del tiempo y viajaron al pasado e investigaron. Pero quiero decir, inventan muchas cosas, por ejemplo, alrededor de Nimrod, y a él lo responsabilizan, según esto, del culto al árbol y de ser el primero que le da margen a su esposa y que tienen un niño, y entonces viene el culto a la mujer y al niño. O sea, inventan muchas historias de estas. O hay otro libro que se llama el libro de Enoch, que manejan allí, en el marco de este libro, otra de esas herejías que se llama la doctrina de los Nefilim, que ya alguna vez hemos tocado aquí, donde hablan de que según esto los ángeles tienen hijos con las mujeres y de ahí nacen los gigantes, y todo por no leer bien. Bueno, como no fueron a la primaria, no aprendieron a leer bien. Y entonces, como resultado, de ahí inventan toda una serie de historias, y claro, los contrataron en Hollywood para algo de ciencia ficción, porque de verdad son historias fantásticas. Pero eso no es nuevo. Nosotros lo leemos ahí en la palabra, lo leemos desde el capítulo 1, que no presten atención a fábulas y a genealogías interminables, o como se lo escribe más directamente a él, que él deseche las fábulas profanas y de viejas, dice, donde nosotros tenemos que reconocer cuántas cosas dentro de la misma iglesia se manejan en un marco así, de fábula, ¿no? El mismo apóstol Pedro también, al dar su testimonio de cómo fue esa experiencia del monte de la transfiguración, dice, y no siguiendo fábulas, sino como habiendo visto la gloria misma del Señor. Y esto es precisamente lo que necesitamos atender, porque algo que no sé cuánto han ustedes vivido es lo que llegan a manejar algunas personas que están acostumbrados a todas estas leyendas no urbanas, ya estas ya son nacionales, y todavía le tienen miedo a la llorona loca, ¿no? Y todavía andan viendo aparecidos por aquí, por allá, y dan lugar a una serie de engaños de parte del enemigo. Y como yo se los he dicho, me canso que lo han vivido, porque se han prestado a ello y el diablo los ha engañado de una manera total. Por eso, cuando Dios nos llama a tomar decisiones en este sentido, sí nos ha hecho responsables de poder desechar todo aquello que no es grato al Señor. ¿Y cómo lo podemos saber? Atendiendo al Señor, atendiendo a su palabra, todo lo que Él nos ha enseñado, para que no recibamos algo más de lo que está escrito. De ahí que desde Deuteronomio hay esta instrucción de que no añadamos a la palabra de Dios, ni tampoco quitemos. Y que esto, por así que para que nos quede muy claro, con eso termina prácticamente el libro de Apocalipsis, diciendo que no añadamos nada a esas profecías, ni tampoco quitemos, porque de otra manera lo que vamos a enfrentar es un juicio, un castigo de parte del Señor por tener esta actitud que puedo calificar de temeraria en razón de desvirtuar el mensaje de la palabra del Señor, ya sea quitando parte del mensaje o añadiendo lo que no corresponde. Y entonces, dentro de esta labor, esta responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, pues nos damos cuenta
qué importante es que nosotros atendamos a estas instrucciones y lo hagamos con verdadero celo, ¿no? Porque algo que dice en la epístola a Tito, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, hablando de los ancianos de la iglesia, que sean retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. Y uno se da cuenta de con qué facilidad se desvirtúa el Evangelio por alguien que es indocto e inconstante. Muy bien, el día de hoy quiero entrar un poco más en el tema de los ancianos, porque hablando acerca de todos los que van a colaborar con nosotros llevando esta responsabilidad dentro de la iglesia, pues sí necesitamos sobre todo tener cuidado de eso. Ha sido interesante ver varios casos de gente que ha estado haciendo un buen trabajo, pero que llega un momento en que se impresionan por determinados asuntos y lo que hacen es detener todo ese caminar que han llevado, donde Dios los ha estado guiando, les ha estado mostrando lo que les es grato, las cosas que debieran hacer, y empiezan a buscar, sobre todo a aquellos que se hacen propaganda de sus congresos y de sus retiros y cosas por el estilo, para ir según esto a aprender qué cosa hacer, cuando todo lo que se necesita es seguir caminando con la misma sencillez, con la misma disposición, la apertura, y confiando que es Dios el que nos da el crecimiento, que es el Señor el que nos capacita, que Él es el que nos da la revelación. Pero debido a que pierden de vista esto, también piensan que necesitan entonces tener allí un grupo de colaboradores. Y me venía comentando Yerli de el testimonio de un hermano que ahora por la gracia de Dios está en el camino, pero que cuando él empieza a colaborar en una congregación no era creyente. Y claro, lo llamaron para las obras de teatro, ¿no? Porque él era alguien entendido en esas cosas en el mundo, pues entonces se lo trajeron para hacer sus irigotes dentro de la iglesia. Y entonces ya Dios en su misericordia lo alcanzó, pero finalmente se quedan atrapados dentro de esta forma de ver las cosas. Por eso creo que es interesante que nosotros, atendiendo a lo que el Señor nos habla, nos demos cuenta de que antes de hablar de los ancianos en sí, hay una instrucción hacia Timoteo que tiene que ver con el orar por todos los hombres, ¿no? Y una de las cosas que sin duda es muy interesante, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, por toda la gente que en una forma o en otra tiene responsabilidades dentro de la vida de un pueblo, ¿no? Y sobre todo presidiéndolos, dirigiéndolos. Y ahí es donde uno se da cuenta de cómo si nosotros adquirimos toda una conciencia sobre lo que es esta demanda de parte de Dios en nuestro tiempo de oración, y lo que podríamos calificar así como nuestro tiempo para estar en la presencia del Señor, pues ahí nos damos cuenta de cómo Dios nos ha llamado a que al estar intercediendo por la gente que nos preside, que nos dirige, la gente que está al frente de un país o una entidad o una ciudad, dependiendo de lo que sea aquí en México, una delegación. Entonces, estamos hablando de qué importante es que las personas que nos presiden sean idóneas para esos papeles. Porque algo que uno puede entender es precisamente que si nos empieza a gobernar alguien que no tiene la visión, la madurez, el entendimiento, el conocimiento, pues casi vamos a un desastre.
no es cuestión de que alguien quiera, sino que finalmente necesita tener una serie de características para tomar esa responsabilidad. Y menciono esto porque si Dios nos ha llamado a orar por personas así, pues es sobre todo para que lo tomemos muy en cuenta cuando hablamos ya de los ancianos de la iglesia. Y por eso es interesante esta forma en que empieza este capítulo 3 de 1 de Timoteo. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Eso no está a discusión. Y sí, nosotros podemos unirnos a esa oración pidiéndole al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero no se trata de que, ahora sí que cualquiera que se apunte en la fila, ya nosotros automáticamente le damos el pase. Sino Dios nos ha llamado a tomar conciencia de qué es la tarea o de cuál es la tarea por realizar. Por eso les pido que recuerden conmigo estos versículos allí en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, donde le escriben así, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, esto es algo que nosotros necesitamos tener muy claro. Por la gracia de Dios pertenecemos a la iglesia. Hay varias consideraciones que hacer en este sentido. Y también teníamos la oportunidad de verle un servidor de platicar parte de esto mientras veníamos en camino. Pero mientras escuchaba algo que él me comentaba, yo podía recordar otra cosa que tuve la oportunidad de compartir con la congregación, hablando de algo que si no mal recuerdo también les hice una pequeña mención hace 15 días, de cómo la gente que está involucrada o le interesa algún deporte, y hablando en México especialmente de fútbol, son capaces de comprometer la quincena para conseguir un boleto, sobre todo naturalmente dependiendo del partido, pero sobre todo hablando de gente que está muy involucrada en eso, que lo cree, que los calificamos así de fanáticos, que están dispuestos a ir y estar esperando por horas a que se abra la taquilla para conseguir un boleto. No importa si llueve, si hace calor, no importa si hace frío, en fin, ellos están ahí. Y ya una vez que llega el día del partido, están dispuestos a llegar, no rayando así para cuando el árbitro dé el primer silbatazo, sino están un par de horas tal vez antes, ¿no? Ya si no les queda otra, pues llegarán media hora antes. Y pueden estar ahí gritando, eufóricos, sufriendo cuando va perdiendo su equipo y alegrándose cuando va ganando. Y están ahí. Y no importa tampoco las condiciones del clima bajo los cuales se esté celebrando el evento. Y después, pues, como he dicho, lo vemos frecuentemente en la casa de ustedes, lo que la gente tiene que enfrentar a la hora de salir del Estadio Azteca, ¿no? Tener que desplazar a tantos miles, entonces todo eso congestiona todas las arterias de comunicación ahí, y la gente está dispuesta. Y si el próximo fin de semana hay partido, allá está. Y casi uno puede decir exactamente igual que en la iglesia. Llegan de 4 a 5 horas antes, no les importan las condiciones del clima, están dispuestos a comprometer lo que tienen con la obra del Señor y cosas así. Y yo no sé por qué se ríen. Bueno. Ahorran por meses para... Sí, no, claro, sobre todo para la final, ¿no? La final. Bueno, y menciono esto porque por eso es tan interesante esto que le escribe Pablo a Timoteo,
para que sepas cómo debes conducirte. Hablando del medio de la iglesia, de todo aquello que tiene que ver con lo que somos como pueblo de Dios, ¿no? Y que entonces, cuando nosotros, principalmente quienes recibimos, somos los más entendidos y lo ponemos en práctica, evidentemente nos convertimos en una provocación para la gente. Pero si somos de los que, como tuve la oportunidad de verlo en un caso, donde el pastor es el último que llega, ¿no? Y trae su portafolio en la mano y ya hay 2 o 3 listos ahí para recogerlo en su mano. No lo llevan cargando hasta su silla porque ya creo que sería una exageración, pero detalles así. Y él pues nada más llega porque ya está todo listo. Y puedo decirles, porque estuve ahí, que ni siquiera sabía si realmente estaba todo listo. Nada más él llegó a esa hora porque era su hora de llegar. Y ya hasta tuvo el tino de preguntarme, ¿y a qué hora llegó, hermano? Bueno, pensé que lo que era mi respuesta lo iba a avergonzar un poco, pero no, ya era costumbre. Y hablo de este tipo de cosas porque finalmente uno puede ver que cuando no tenemos todo el entendimiento de a qué Dios nos ha hecho pertenecer, entonces evidentemente no le damos el valor en todo el sentido. Y lo estoy mencionando porque, volviendo al tema, si alguno apetece obispado, buena obra dice, pero no es que estemos urgidos de a ver quién ocupa el lugar o quién nos apoya en esto, en aquello. Por eso les platicaba del testimonio de este hombre. Digo, sin pensar que sea lo necesario, pero esta congregación que les gustaba hacer sus teatritos, o les gusta hacer sus teatros, vieron a este hombre, vieron sus capacidades, ahora sí que conocieron su currículum y pensaron en él para que los ayudara. Y no les importaba ni siquiera que el hombre ni conocía al Señor. Todo lo que querían era alguien que dominara el tema del teatro y entonces los apoyara. En cambio, cuando nosotros vemos esta lista, hasta aparece una lista larga, ¿no? De que uno diría, uy, ¿cuántos requisitos? Bueno, simplemente cuando empezamos a considerarlos, nos damos cuenta de que el que tenía una clara visión de lo que es la iglesia era el apóstol Pablo. Y estaba tan entendido de lo que esto significa, porque poner para ejemplo del resto de la congregación a una persona que uno dice, bueno, reúne el 70%, o lo pasamos hasta con el 61% de los requisitos, porque de panzazo. No, acá necesitamos atender a todo ello, porque todo habla de alguien que está creyéndole a Dios, poniéndolo en práctica, tomando decisiones, y que las mismas trascienden, y trascienden fuertemente a su propia familia, de tal manera que esta persona es alguien que ha crecido espiritualmente, y debido a que ha crecido espiritualmente, entonces tiene todo un comportamiento que obedece a todos los ámbitos, a todas las esferas de su vida. Todo está prácticamente con ese sello, con esa característica. Y entonces uno puede ver cómo hay un énfasis a un aspecto, lo que es como líder de casa, empezando, como dice, marido de una sola mujer, que sepa tener a sus hijos en sujeción, que sus hijos, como lo dice Tito, no están acusados de disolución, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Y yo puedo decirles que esto ha sido un aspecto donde muchos de los que están involucrados en el servicio de Dios cojean. Hay una expresión allí en el libro de Eclesiastés muy interesante. Salud. Gracias. Dice, "Ay de ti tierra cuando tu rey es un niño". Y lo menciono
porque en muchos hogares las decisiones que se toman es protegiendo a los hijos o cuidándose de no molestar o incomodar a los hijos. Evidentemente, porque falta el entendimiento de con quién tenemos el compromiso, a quién estamos sirviendo y de qué naturaleza es la tarea por realizar. Y es por eso que podemos ver que muchos que no gobiernan bien su casa, que vamos empezando por el descuido hacia la esposa, por la tolerancia al mal proceder de los hijos, pues no son ningún ejemplo. Por muy bien que puedan hablar, porque eso es algo aparte, Jesús se lo dijo a los mismos fariseos, cómo pueden hablar bien siendo malos, y entonces pueden decir muy bien las cosas, y lo que digan puede ser muy atinado, pero el ejemplo que dan es tan contrario a lo que realmente se necesita. Y creo que algo que ustedes como un servidor hemos entendido es que si algo se necesita en este mundo y en esta época, en este tiempo, son ejemplos contundentes, verdaderos ejemplos arrasadores, donde no quede la menor duda de que hay un compromiso con Dios y de que se está viviendo la fe, y que como resultado de esto, todo lo que hacemos va mostrándolo vez tras vez. Ahora, dentro de todos estos requisitos, al hablar acerca de características personales, habla de ser sobrio, que no tiene nada que ver con lo del vino, porque para eso hay una mención más adelante, no dado al vino, sino tiene que ver con ese comportamiento donde lo usa otra expresión allí en Tito, dueño de sí mismo. Y hablando de cómo Dios nos ha llamado a que la consideración general es irreprensibles. Pero ¿en qué cosa nosotros vamos a entender que alguien es irreprensible? Bueno, empezamos por este asunto de ser sobrio, porque hablando de alguien que es dueño de sí mismo, tiene que ver con el asunto de que no tiene compromiso con nada ni con nadie, más que con Dios. Y esto lo podemos ver allí en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo, enfrentando a aquella multitud que lo seguía, les dijo: si alguno no aborrece padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no está dispuesto a desprenderse de todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo, ¿no? Si no está dispuesto a llevar su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Y esto nos lleva a no tener entonces compromiso alguno, liga alguna con persona alguna, sino que nuestro compromiso, nuestra razón es Dios, y estamos entonces dispuestos a servirle en todo lo que Él nos demanda. Y creo que eso lo hemos entendido y lo hemos enfrentado, la importancia de no ceder a ninguna presión, de no dejarnos gobernar, no dar lugar a una que haya Jezabeles gobernando a los Acabs, ¿no? Sino que haya todo ese temor de Dios para quedar bien con el Señor, aunque en algún momento podamos quedar mal con la familia porque no nos entiendan ni lo que estamos sirviendo al Señor. Bueno, pero aparte de eso, dice prudente. ¿Qué entienden por prudente, hermanos? Que puede decirse que sepa callar cuando haya que callar, que hable cuando tenga que hablar. En muchas ocasiones llega a pasar que se habla de más, vamos a decir así, por un deseo vivo de querer compartir, se va uno a veces y llega a meter hasta cosas que no permiten. Bueno, a veces habla de prudencia. ¿Qué otra cosa? Que no permites que
la emoción o el sentimiento de las cosas sea lo que te motive a tomar alguna acción. Puede ser hablar, puede ser hacer alguna. Vean entonces allí en el capítulo 5, el versículo 21, estoy todavía en 1 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y entonces, evidentemente, al ser prudente, una de las cosas que no voy a dar lugar a es a que me gobierne situaciones, presiones, sentimientos y sobre todo esto. Necesitamos ser gente libre de prejuicios. Hay un versículo, bueno, me habla de David. Ajá. Dice que cuando él estaba en casa de Saúl, y que venía el espíritu malo de parte de Dios, dice que él se manejaba prudentemente en todas estas cosas. Porque él podía en cierta manera, no sé, actuar contra Saúl, contra el ungido de Dios, pues que él se manejaba prudentemente en todas estas cosas. Sí, podía él exhibir a Saúl, ¿no? Aprovechar esta situación para exhibirlo. Y el actuar en esa prudencia, siendo medido, respetuoso, lo llevó simplemente a esperar el tiempo de Dios. Que por eso cuando hablamos acerca de prudencia, pues naturalmente tenemos que dar una repasadita al libro de Proverbios para hablar acerca de esto que ya han comentado y de saber cuándo es el tiempo oportuno de hacer las cosas o de dejar de hacer, ¿no? Donde lo que nos lleva a considerar todo es precisamente el que no estamos buscando nuestros propios fines, nuestro propio bien, sino que estamos dispuestos a que Dios nos utilice. Y esto que acabamos de leer, hay un par de capítulos en el libro del profeta Zacarías, que son el 7 y el 8, que dicen, no pienses mal de tu prójimo, de tu hermano. Y compartiéndolo con la congregación se los decía, cuando uno piensa mal de alguien, pues estamos ya predispuestos. Y entonces, si alguien viene y nos habla en contra de esa persona, lo aceptamos porque ya pensamos mal. Ya realmente hemos inclinado nuestro corazón en ese sentido. De ahí que por eso el Señor nos ha llamado a que en esa prudencia también seamos cuidadosos en lo que escuchamos, ¿no? A lo que damos oído. Porque si bien es cierto esto que mencionaba Iván, de hablar o callar, creo que también tiene que ver con oír o dejar de oír. Porque a veces nos prestamos a escuchar cosas que no nos son útiles, no nos sirven para nada. Imagínense en esto que está mencionando Toño, que David hubiera prestado oído a algunos enemigos de Saúl, que hubieran empezado a influirle para que él tuviera malas actitudes contra Saúl. Tan fue firme que sí hubo un momento, ustedes lo recuerdan, en aquella cueva, en que los hombres que estaban con David, que pues eran gente que tenía deudas, que eran gente amargada por las situaciones que habían vivido, y que todo eso los había llevado prácticamente a huir y unirse a David. Uno de ellos o algunos de ellos fueron los que le dijeron, ahí Dios lo entregó en tu mano, ahora sí que es el momento de acabarlo. Esas interpretaciones tan espirituales de las situaciones, ¿no? Y entonces uno necesita darse cuenta de qué importante es ser prudente, porque hablando de algo que hace tiempo me enfrenté por primera vez, hablando de algunas personas que se congregan con nosotros, pero que evidentemente su proceder no es muy grato.
Y que no falta quien llegue y dice, pues es que hay que buscar una manera de eliminarlo. Así de hacer algo como para que ya no venga. Y uno dice, pues, ¿qué visión es esa? Si estamos trabajando para que todo ser humano, toda persona pueda ser salva. Entonces es así como que casi cada vez vamos a escoger en una forma elitista a ver quiénes se quedan y quiénes se van. Esa es una aberración. Pero finalmente podríamos escuchar eso, no ser prudentes. Bueno, y luego dice, decoroso. ¿A qué se refiere, mis queridos hermanos? Probablemente a los hábitos personales. A no ser una facha, ¿verdad? Adelante. Cuidado, o nada más tener apariencias, ¿no? Hay quienes nada más usan la varita de nariz y manos y ya se sienten bien. Tomaron un curso con Cantinflas. Y hablando precisamente de eso, de que hay algunos que les tienen uno que decir, ¿no quieres un chicle? Por el mal aliento. ¿Sí? Y hablando de todo ese descuido, por lo que somos, por el ejemplo que somos. Y ahora sí que, hablando de, en la medida de lo posible, que eso que está diciendo Phil, pues cubra todo el cuerpo, ¿no? Es decir, cuando Jesús iba a lavar los pies a Pedro, dijo que no solamente los pies, la mano, la cara, ¿no? Hablando de que no se quería quedar limitado. Bueno, Dios nos ha llamado a eso, sin exageración. Por eso si nos regresamos al capítulo 2, cuando está hablando de las mujeres, también dice que las mujeres se vistan así con decoro, con modestia, con pudor, pero con ropa decorosa. Y lo digo porque, hablando acerca de algunas doctrinas, de veras enseñaron a las hermanas a andar vestidas como verdaderos esperpentos, ¿no? Ni siquiera con el cuidado, la gracia, les prohibieron hasta colores amables, gratos, ¿no? Que les favorecieran. ¿Por qué? Porque según esto, eso era resaltar la vanidad y cosas así. Y yo puedo entender que hay formas vanidosas de vestirse, y lo dice aquí, ¿no? No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Son buenos los del Wilmer, ¿no? Esos entran en la línea. Así es de que dentro de todo eso, Dios nos llama a nosotros, pues a ser un ejemplo en ese sentido, en la medida de lo posible, porque sí puedo decirles, cuando Dios me permitió iniciarme ya en el pastorado y que empecé a tomar conciencia por sobre todo lo que me decían, las cosas que me señalaban, es que hay que ir a predicar de saco y corbata, ¿no? Y así, literalmente, había que preocuparse por el saco y la corbata, no tanto del traje. Entonces, algunos hermanos traían unas combinaciones, como decimos nosotros, de caja fuerte, ¿no? Que nada más nada rimaba consigo. Y por eso, con el tiempo, entendiendo lo que esto traía como consecuencia, pues había momentos en que hacia la broma, ¿no? Se ve que el muertito era más grande, sí, o más chico, ¿no? O como me acuerdo que me dijeron de un traje que me lo dio mi abuelito, entonces me dijo un compañero en la secundaria, dice, oye, ese traje tiene 3 puestas, ¿verdad? Entonces, así de repente me dije, no, pues la primera vez que lo traigo. Dice, no, tu abuelito, tu papá y tú. Ya se notaba que era, sí, bastante antiguo el modelo. ¿Mm? Tampoco exageres. No, en la oficina se usaba mucho cuando querías hacerle notar a alguien, bueno, te decía Iván aquí en Puerto, que cuando llegas por primera vez a una oficina, inmediatamente saltas como luna, ¿no? Porque ya hay un estilo, ya hay una forma, una moda inclusive, ¿no? Para los que son muy Sí.
cuidadosos de eso, inmediatamente empiezas a hacer los ajustes en la solapa, en el cuello, en las corbatas, etcétera. Y yo creo que en esto también, siendo prudentes, y vas a exagerar, pero tampoco vas a dejar de tener cuidado, como en algún momento le decíamos a un compañero, que ya ha sido de los viejos en la oficina, le decíamos, oye, ten cuidado con tu corbata, que cuando regreses a tu casa la metes al refrigerador. Si la van en el closet, ¿no? Porque si no, te vas a perder toda la comida que traes ahí, ¿no? Sí. O sea, era una cosa impresionante, ¿no? Los manchones de diferentes salsas y moles y cuanto se pueda ver. Así es. Sí, sí, hablando de todo eso, todo lo que es importante es esto. Miren, no como un requisito, porque creo que eso es importante. Uno se lo puede poner a la gente como un requisito y la gente puede cubrir el requisito. No, aquí de lo que estamos hablando es de lo que quienes estamos en el ministerio necesitamos tener presente. En primer lugar, naturalmente para nosotros, pero aún para todos aquellos que van a sumarse a la labor, ¿sí? Porque, digo, lo podemos decir así, usando un ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo en una parábola, de cómo los que fueron a traer para llenar todos los espacios que había para la boda del Hijo, entre los que fueron traídos de los caminos y demás, vino uno que en cuanto entró el padre de familia lo detectó, de que no estaba vestido para boda. Creo que había ido a correr y andaba en pants, ¿no? Entonces llegó así, es decir, no de acuerdo a la situación, no correspondiendo a lo que esto significaba. No sé si pensó que le estaba haciendo un favor a los de la boda con asistir, ¿no? Y pues naturalmente una equivocación total y garrafal. Y entonces, por eso, cuando hablamos acerca de este decoro, insisto, no es como un requisito. Y sí creo que es importante entenderlo por lo siguiente. Simplemente viendo a la gente cómo actúan, el cuidado que tienen sobre su persona, la forma en que se presentan a los diferentes eventos, cómo los ven, pues eso nos habla de si son gente decorosa. Y lo quiero enfatizar porque si nosotros decimos, no, es que tiene que ser alguien decoroso, ¿y a qué se refiere? Pero a esto, entonces la persona, pues para quedar bien, ahora sí que para lograr el puesto, como le hacen muchos cuando van a buscar trabajo, ¿no? Se ponen lo de lujo, y entonces solamente están fingiendo, y lo que menos queremos son hipócritas, queremos gente real. Bien, ahora, hospedador. ¿Qué entienden por eso? Más allá. Más ¿Qué se allá. hace cuando, por ejemplo, a la gente que está sirviendo se le ha dicho, y en parte tiene razón porque no queremos ser hipócritas, ¿no? Claro. Pero es que no han tenido ese cuidado de las palabras que se les han dicho, sabes que tienes que venir así, estás ministrando, eres un ejemplo para la iglesia, la gente que está viendo, y siguen con su misma actitud. ¿Qué se hace? A un lado. ¿Y para qué dejas a alguien que no es un ejemplo, que esté entorpeciendo las cosas? Yo creo que usando lo que dice aquí la palabra en el capítulo 5, para entenderlo, porque finalmente una instrucción en ese sentido es un mandato a obedecer, a tomar en cuenta. Entonces, dice aquí con toda claridad en el capítulo 5, todavía de 1 de Timoteo, ¿no? Hablando de los ancianos, ¿no? Que contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Estoy en el 19. Pero el 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también pequen. Y entonces hace falta tomar ese tipo de medidas, ¿sí?
Yo, por ejemplo el lunes pasado tú hablabas un poquito acerca de esta cuestión. Bueno, no sé si esto venía desde hace 15 días de lo del contexto, ¿no? ¿Hasta dónde, por ejemplo, este motivo de lo de correctos de contexto tiene que ver con... No, naturalmente. Tú no le vas a pedir a una persona en una ranchería que ande de saco y corbata, no. Pero tú puedes ver cómo es la gente del lugar y que sea un ejemplo para ellos. Ahora, mire, ni siquiera, usted lo de saco y corbata, porque para mí fue una imposición por muchísimo tiempo, y donde por eso podía ver a los pobres hermanos que se iban, todavía no se daba lo de la paca, ¿no? Famosa, pero se iban a Tepito a buscar allí, no Roberts, sino Robert, entonces, para poder tener un saco, ¿no? Entonces, sí, y que, sí, bien feos, por cierto, pero era saco y también la corbata, en fin, nada más por cubrir un requisito. Y una cosa muy interesante, puedo decirles, hablando de la congregación, que digamos la gran mayoría de la congregación no usaban traje, o sea, no eran de traje y corbata, vamos, por sus mismas condiciones económicas, no eran para eso. Llegaban a comprar un traje porque se iban a casar o porque alguien de la familia se iba a casar, es decir, obedecía más a un momento especial, pero usarlo, no, más que para un evento así. Entonces, ponerlo como el común denominador era una equivocación. Y hablamos entonces de gente, vamos, hablando de Yucatán, ¿no? Pues allá tal vez lo normal será la guayabera y cosas así. O hablando de otros lugares donde los hermanos todo lo que tienen para vestir es ropa de manta, ¿no? Y eso es. Pero una cosa así, sobre todo por este ejemplo que puso Phil, limpios, ¿no? Porque uno puede decir, la pobreza no está ligada a la suciedad. Eso es algo que se han tolerado algunos, aunque no sean pobres. Y entonces, hablando de esto que dices, planchados, pues en la medida de lo posible también, porque hay algunos que ni siquiera tienen la oportunidad de que esté planchado, pero están menos arrugados que los demás, ¿no? Es decir, sí va en razón de dónde está la gente. Sí. Va en razón de lo que decías de la ropa limpia, ¿no? Que vengas bañado, porque muchas veces vemos y todavía traen de almohadas y todavía ni siquiera peinado, ¿no? Sí. Bueno, y eso te dice la poca importancia que le dan al evento, ¿no? Una ocasión un hermano me dijo que porque yo no compartía con traje. Y le dije, pues si me los compras. Así es. Y nunca me los compró. Yo sigo compartiendo. No, en serio, porque sí me digo, ¿por qué tú nunca compartes conmigo? Sí. No tengo, pero sí me los compras. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, más o menos eso lo considero, que no esté pasando un caso, lo consideran en el sentido de que hay veces puede haber que hay hermanos muy paisaicos, hay hermanos muy relajados, y pues se convierte en un asunto de ver qué consensa más, ¿no? O sea, hasta dónde, por ejemplo, realmente este es un asunto donde hay un motivo de buena conciencia y no una cuestión de un consenso que implica... Sí, nunca un consenso. Por eso, hablando acerca de esto, de los requisitos que estamos considerando en el capítulo 3, es una responsabilidad de nosotros, quienes estamos al frente, ¿no? Porque esto era una instrucción a Timoteo, como después también está a Tito. Cada uno de ellos tenía la responsabilidad de ver quién en su forma de proceder estaba manifestando esto. Por eso les decía, no como un requisito de que, a ver, ¿quién ha ustedes obispado? Ahí sale la lista, ¿no? Para que se anoten, se apunten ahí quienes querían. No, sino de esto se trataba más, y se trata, de que quienes estamos al frente observemos el crecimiento espiritual de los hermanos y podamos darnos cuenta hasta dónde los que han creído realmente están poniéndolo en práctica y tan es así que algo que yo creo de todo corazón, que si Dios ordena nuestra vida en lo espiritual,
termina reflejándose en lo material, ¿no? Aún en nuestro hogar, en la forma en que manejamos nuestra casa, va a manifestar aún lo que Dios está haciendo en nosotros. Y podemos decirles, como algunos hermanos que tienen un huevito de casa, no tan grande como esta, sino de veras pequeñita. Sí. Y hay una pareja en la congregación, ¿no? Tú has ido allá con él y Ale, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo para cuando se va a dar uno la vuelta, entonces se giran los dos al mismo tiempo así para poder cambiar de posición. Sí, porque digo, lo bueno es que nada más tienen 3 hijos, o sea que hay espacio para todos. Son chicos, Carmen. Sí, todos. Uno lo meten abajo de la cama. No, a Naúl lo meten en un cajón. En sí, son cosas así que uno puede reconocer que hablando de todo esto, pues aún en medio de esas limitaciones en todos los órdenes, se busca hacerlo lo mejor. Vamos, como lo dice el Señor en su palabra, como para el Señor, no para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Entonces ese decoro se manifiesta en todas las cosas, ¿no? Que sí, a veces nos hemos dejado impresionar por el mundo y entonces, ahora sí que me acuerdo del título de una película, que el diablo viste al amor, y ahí anda la iglesia siguiendo al diablo, ¿no? Bueno, entonces creo que son cosas a las que Dios nos ha llamado a tomar una decisión que nos define, buscando agradar al Señor. Ahora sí, hospedador, definiciones. Después abrir su corazón a recibir, a entender a la gente. No necesariamente por un par de horas, cuando sea necesario. Así es decir, tiene que ver con el hecho de alguien que está atento a esto que dice Isaías 58, a recibir en casa al desamparado. Porque cuando nosotros hablamos acerca de hospedar, pues podemos decir hemos hospedado a la familia y hemos hospedado a los amigos, ¿no? Pero en general cuando hablamos de una persona hospedadora, por eso la expresión allí en Hebreos en el capítulo 13 dice que nosotros practiquemos la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿no? Y realmente creo que Dios nos ha llevado a estar a prueba en ese sentido, porque nosotros nos hemos guardado el derecho de admisión, cuando en realidad ha habido gente necesitada de ser hospedada y que nosotros simplemente no los hemos hospedado, porque no son de nuestro agrado, porque no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué intenciones tienen, cosas así. Pero como no nos hemos ejercitado en ello, pues tampoco nos hemos ejercitado en buscar el testimonio de parte de Dios en ese sentido, si es que nos está preocupando tanto. Por eso sí es importante estar abiertos para recibir en casa. Y yo puedo decirles que en cierta forma, esto que estaba mencionando ayer, y no solamente por 2 horas, a veces es por ese tiempo que alguien necesita ser recibido, porque está tan desorientado, tan desubicado, tan necesitado de afecto, de una palabra de consuelo, de ayuda, de edificación, que el que nosotros abramos las puertas de nuestra casa y lo recibamos, que casi puedo entender que la mayoría de ustedes lo han experimentado, y no una, sino varias ocasiones, tiene que ver con eso. Y que no estoy hablando solamente de estar compartiendo con los miembros de las congregaciones a quienes ya conocemos, sino aún de gente que llega y que nos busca. Y que algunos, no dudo que hasta no exactamente con la mejor visión o el mejor deseo, pero que con lo que se van a encontrar es con alguien que le crea a Dios y que entonces está dispuesto a servir. Vamos a leer esto que me parece tan interesante como un testimonio
del hospedaje allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Y voy a leer a partir del versículo 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, yo quiero recordar con ustedes que ella formaba parte de un grupo que se reunían a orar, ¿no? Que ya alguien podría decir, pues ya llevaba este camino recorrido. Pero qué importante es ver esto, que Dios abrió su corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Dice, y cuando fue bautizada, porque evidentemente ellos se habían quedado solamente en eso, en ser un grupo que se reunían para orar, y una vez que fue enseñada, porque podemos entender que Pablo les habló de esto, fue bautizada y su familia, dice, le rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, ¿no? Ahora, ¿qué tanto conocía esta mujer a Pablo? Pues de una hora de haberlo escuchado, una cosa así, ¿no? Bueno, y que evidentemente alguien que se dispuso y mucho por lo que Dios obró en su corazón para recibirnos. Y hasta donde nosotros entendemos, y sobre todo por las instrucciones del Señor, que dijo que cuando llegáramos a un lugar predicando el Evangelio, en donde quiera que nos recibieran, que nos quedáramos allí, y que no anduviéramos, ahora sí que brincando de casa en casa, sino que aquella casa que se dispuso, que abrió sus puertas para recibirnos, ahí nos quedamos. Entonces podemos entender que la misma dirección tuvo el apóstol Pablo, junto con Silas, con Timoteo, que lo acompañaban, y se quedó ahí. Y podemos ver que estuvo un buen rato, tanto que día tras día aquella muchacha con el espíritu de adivinación los había estado siguiendo. A lo que voy es que pues cuando abrió su casa, cuando les dijo que posaran en su casa, Lidia no sabía cuánto tiempo, pero estaba dispuesta al tiempo que fuera, y con todo lo que significa hospedar a alguien, que tiene que ver con el hecho sobre todo de que sí hay un lugar donde puedan descansar, pero también esa costumbre que tenemos los seres humanos de comer, ¿no? Entonces darles el alimento, atenderlos, esto, proveerles los medios para que laven su ropa, etc. En fin, es algo que necesitamos entender. Cambia totalmente nuestro plan familiar, ¿no? Es lo que es nuestro rol diario, porque ya hay otros que están ahí, a quienes atender, por quienes ver. Ahora sí que tenemos que reacomodar el espacio, nuestros tiempos aún para todas las cosas, y entonces pues tenemos que hacer ahí como sorteos para ver quién se baña primero y quién después, y después, si no hay suficiente dinero, también aprender a dar de comer a la carta, ¿no? Para que el afortunado coma y los demás vean. Bueno, cosas así. Por eso, insisto, es algo que simplemente se tiene que observar. ¿Quiénes son así? ¿Quiénes tienen esta disposición? Porque, al igual que hablamos de los diáconos, que está también adelante en este tema, nosotros podemos darnos cuenta que no se trata de lanzar una convocatoria para ver quién quiere ser, sino que esto más bien obedece a que nosotros observemos lo que la gente está haciendo. Y creo que no nos es difícil darnos cuenta de gente dispuesta, gente que está en ese entendimiento que, como nosotros usamos mucho la palabra, son acomedidas, ¿no? Que prácticamente a donde quiera que llegan, están viendo qué pueden hacer, de qué forma pueden servir.
Entonces, por eso, todas estas características van en ese sentido. Ahora, apto para enseñar. ¿Qué significa? Capacidad, habilidad para enseñar. Tener siempre la palabra de Dios, porque yo comentaba con una persona que cómo el Señor nos utiliza de esa manera en que, bueno, vamos a lugares donde no llevamos la Biblia, ¿no? Pero lo que hemos guardado en el corazón podemos compartirle a la gente, hablarle del Señor, vaya, ¿no? En ese momento sin tener, ay, es que, no, ahorita no te puedo decir porque no traigo la Biblia, ¿no? Este es nuestro instrumento, pero vaya, el Señor nos ocupa de una manera, donde quiera que vayamos. Si Él quiere que le hablamos a la gente. ¿Eso qué significa? ¿Cómo? Sí. Ya hablaron acerca de la capacidad para transmitir. Alguien estudioso de la... Que tiene conocimiento. Es decir, porque puedo tener la capacidad para transmitir un conocimiento, pero no tengo el conocimiento, no tengo la Al revés, también puedes tener mucho el conocimiento, pero no tienes la aptitud para. Así es. Y es importante observarlo, ¿no? Porque finalmente algo que le pasó a un hermano que no voy a dar su nombre, pero que andaba por Veracruz siendo de Oaxaca, se enfrentó a unas preguntas que luego no podía contestar, ¿verdad? Entonces, Bueno, es buena primera. De hecho, en la segunda ahorita. La segunda ya estudió. no. Oigan, Sí, pero hablando de esto, que hay gente que sabe, que tiene conocimiento, pero cuando se trata de comunicárselo a alguien más, y me acuerdo mucho de un hermano que decía, estábamos hablando con unos hermanos en los Estados Unidos, y entonces le hicieron una pregunta, y él decía, bueno, esto es así, you know, ¿eh? Y lo que decía, exactamente, es lo que no saben, por eso te preguntan, ¿no? Porque decía algo y inmediatamente, you know. Y entonces, hablando de que no lo saben, por eso están preguntando y de plano nada más no podían con el paquete. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque así lo quiso Dios, ¿no? Pero lo que le estaban preguntando era para poner en práctica algo. Y menciono esto porque evidentemente algo que Dios nos ha enseñado es que todos tenemos un lugar en el cuerpo. Y en el lugar donde estamos tenemos una función. Pero no todos tenemos entonces la misma función. Entonces cada uno, de acuerdo al don que ha recibido de parte de Dios, la capacidad, pues así sirve, ¿no? hasta lo dice, ¿no? No será esto. Maestros. Así es. Y entonces, por eso uno puede observar quién realmente tiene esa capacidad de parte del Señor. Dios lo preparó para ello, que puede comunicar la palabra de Dios, la verdad, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque, vamos, sé que muchos, y en general los creyentes, podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero ya cuando se trata de enseñar, bueno, conozco uno que otros son medio complicaditos. Y que para hablar acerca de dónde está el Polo Norte nos empiezan a hablar de todas las constelaciones. Y de todo el eje de la Tierra, así. Yo nada más quería saber, ¿para allá o para acá? Yo nada más quería saber, no, siéntese porque lo voy a explicar. No te vas. Bueno, Cuando hablaba del Señor Jesucristo, decía que sean discípulos. O sea, decía a los discípulos que les enseñen. sí, Y no hablaba tanto de pararse enfrente y predicar, sino enseñarnos con tu propia vida, el testimonio, ¿no? sí, sobre todo eso. Miren, compartiendo
la palabra. Por eso decía testificando. Testificamos y estamos hablando de lo que el Señor es y hace. Y lo hizo ya con nosotros. Como lo vimos ayer con una ahora hermana en Cristo, ¿no? Ella recibió la palabra, creyó y todo. Y entonces, como dice, hagan discípulos bautizándolos. Entonces, lo que sigue es el bautismo, ¿no? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Tan sencillo, por esto que dices también, sígueme, aprende de mí. Ya hablando acerca de la enseñanza, en cuanto a la doctrina y demás, ya eso es algo que el Señor... Sí. Es que está... No, dile que meta nada. La dueña de la casa. Pásamela. Sí, bueno. La eterna no discusión, pero de acuerdo con una persona que dice que él solo cuando enseña, bueno, solo habla de experiencia, precisamente porque a la hora de enfrentarle por qué no habla con respecto a la palabra, su comentario es que, bueno, esa no la conozco muy bien, ¿no? Como que no la domino. Entonces, mientras habla, realmente solo habla de experiencias, ¿no? Y en algún momento llega a validar la palabra por sus experiencias, ¿no? O sea, usar algún pasaje, pero realmente lo que habla es de experiencias. ¿Sí? Y en algún momento yo le decía, es que no estás enseñando, ¿no? O sea, no estás enseñando, estás platicando. Y yo puedo ser tal vez bendecido en algún momento por tu experiencia. Y el problema es cuando ya busca establecer principios en base a la experiencia. A ver, pensando en esto que decía, no compartir al final de cuentas la experiencia, es lo que hemos hablado en el orden con respecto a las mujeres, que es muy valioso que compartan sus experiencias. Hablando ya de la enseñanza, es otra cosa. Ya al momento de establecer principios, como decía Isla, ¿no? En base a la palabra de enseñanza. Pero yo recordaba esta situación con esta persona que al final decía, pues sí, habló del tema, ¿no? Vamos a decir, pero realmente no hubo nada firme, una enseñanza. Y es que, por ejemplo, un ejemplo que me tocó precisamente en función de eso fue, porque esa era la visita de ustedes, las no contestaciones. Que precisamente cuando veía ese hermano que tuve la oportunidad de escucharlo, que estaba compartiendo, realmente lo de la palabra fue mero texto, todo lo demás son ejemplos de esta plática de que si con su cuñado había hecho una cisterna y que Dios me mandó para ayudar. Se fue por un montón de ejemplos y vivencias y realmente se queda esa sensación de vacío no sé. Sí, ¿de quién estás hablando? ¿No? Se tiene que ver con... Me atrevería a decir que son fábulas realmente. No son fábulas, son hechos, son experiencias. Pero ¿qué tienen que ver conmigo? Es decir, cuando tú vas a comunicar la verdad del Evangelio, aun si llegas a citar una experiencia, es algo donde has visto la palabra hecha vida en ti y que va a servir como una provocación para los hermanos, en razón de que es un testimonio de lo fiel que el Señor es. ¿Sí? Pero si nada más platicas eso, pero no llega a nada, no concluye nada, no provoca a la gente nada, porque, digo, nada más escuchando esto que estaba diciendo, digo, es que iba a hacer una cisterna y que recibe ayuda. Yo me digo, sí, yo no, ya el edificio ya tiene cisterna, no necesito hacerla, ni tampoco necesito ayuda, porque si meto las manos ahí me demandan, porque no es mi edificio, ¿no? Estaba pensando que en esa capacidad de poder transmitir un conocimiento y de compartir una vivencia, lo que decía, si no hay una oportunidad de que se establezcan esos principios y esos principios me ayuden a mí a tomar una determinación en función de lo que creo, no está siendo eficaz. O sea, puedes tener un conocimiento, pero no lo transmite. Sí. Y hay personas, decía, esa persona a lo mejor no tiene ese conocimiento, que está transmitiendo una vivencia, pero está siendo incompleto. Entonces, a lo mejor esa persona que me gusta es aprender a poder establecer un principio, porque no son los principios que yo creo. Yo creo muchas cosas en función de mi experiencia, en función de mi educación,
pero cuando vienes a Cristo, tienes que empezar a establecer ciertos principios. ¿Cómo debo conducir? Empezar desde cero, prácticamente. Sobre todo porque existe el gran peligro de que no solamente tengo la experiencia, sino cómo la interpreto. Bien, cosas que hemos llegado a ver. Había estado llorando toda una semana, y después de haber estado orando toda esa semana, me sucedió tal cosa. Y entonces quieren conjuntar ambas situaciones. Como estuve orando toda una semana, sucedió esto. Eso, sí. Entonces ya le dicen a los demás, ya saben lo que tienen que hacer. Y ahí están los demás orando su semana y no pasa nada. ¿Verdad? Y otros después de varios años. Ha sido muy interesante escuchar frases como que leen un pasaje y dicen, y esto es verdad porque, y te empiezan a platicar una experiencia, ¿no? Por eso decía, parecía que tienen que validar la palabra con su experiencia. No, al revés, hablando de esto que decía Rafa. O sea, yo puedo platicar una experiencia, claro, real, que lo viví, y validar la experiencia a través de la enseñanza. Así ya cambia. Para hablar de la fidelidad de Dios. ¿Qué vas a decir? El apóstol Pablo, cuando llega a los pies de Cristo, conoce al Señor, él dice que, en una la palabra nos dice que todo lo dejó por basura, aún el mismo conocimiento que tenía, o que tenía un conocimiento de la palabra de Dios, pero era un conocimiento errado, o nada más tenía la sola información porque no lo estaba viviendo. Todo eso aún lo tiene que dejar ahí para empezar desde cero, como tú decías. Sí. Porque hay gente que llega a la iglesia y tiene mucho conocimiento de muchas cosas, ¿no? Y a veces eso a veces les impide el transmitir un mensaje porque se agarran mucho en ese conocimiento que ya traían, en esa enseñanza, y no sirve. Entonces, a veces no es fácil decirle a la gente, ¿sabes qué? Hay que empezar desde cero. Bueno, de veras eso es algo a lo que cada quien necesita llegar como resultado del trato que Dios tiene con nosotros. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿no? La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Así de tremendo es ese efecto, ¿no? Por eso uno puede entender el por qué el apóstol Pablo, al hablar acerca de la decisión que él mismo requirió tomar, él dijo: tengo mucho de qué gloriarme, mucho de qué presumir, ¿no? Porque siendo hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, ¿no? Todo esto lo he considerado pérdida a cambio del inminente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque es cierto, ninguna de estas cosas finalmente nos sirve para ser salvos. Y hasta que lo entendemos por la gracia de Dios, porque Dios ilumina nuestro entendimiento, lo ponemos en su lugar. De otra manera, hasta queremos que eso nos sirva, como empezó a manejarse con los famosos judíos mesiánicos, ¿no? Que ya por ser judíos, entonces ya como que tenían un lugar preponderante dentro de la iglesia. Y pues no hay tal. Y hay quienes hoy en día se dejan llevar por esa sabiduría humana, cuando la palabra del Señor nos dice que nos dejemos llevar por la gracia de Dios. Bueno, y además, como lo dice en 1 Corintios, los capítulos 2 y 3, bueno, desde el 1, dice: los griegos buscan sabiduría, y por eso para ellos la palabra de la cruz es locura. Y hace la diferencia entre la sabiduría humana y lo que es la revelación de parte de Dios a nosotros, que nos trae la sabiduría divina. Y pues el que va todavía más fuerte es Santiago, cuando habla de que la sabiduría humana es animal y diabólica. Oye, por ejemplo, ¿te acuerdas que hoy estás contando ese día de que a lo mejor es la misma necesidad pero planteada en diferentes términos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor Pablo, Dios se le revela, digo, en una necesidad profunda como todo hombre lo tiene, una necesidad de Dios, pero revelado a lo mejor en términos que requería para ser explicado, ¿no?
a lo mejor de acuerdo a los términos que él buscaba, a lo mejor cubrir también en ese sentido, ¿no? Vamos, si a lo que te refieres a que Dios nos habla de una manera muy clara, que yo pueda entender qué es lo que Dios está buscando, absolutamente sí. Por eso lo mencionábamos ya en un estudio anterior de cómo a Nicodemo le dice claramente que es necesario nacer de nuevo. A la mujer samaritana le habla acerca de que beba del agua que el Señor da. A Zaqueo le dice, desciende de ese árbol que voy a posar en tu casa. Y así, es decir, en cada caso podemos hablar de algo tan personal. Ahora, pero por ejemplo, también, igual como bien necesaria la iglesia, digo, hay muchas cosas que dices, esto me trastornó a cada quien, ¿no? Por ejemplo, digo, también en algunos sentidos también puede servir eso, ¿no? O sea, digo, no necesariamente que lo utilices como una muleta, sino, por ejemplo, Pablo llegó con una ciudadanía romana, o sea, tampoco empezó de cero, ¿no? O sea, digo, cuando le dice Dios, es necesario que vayas a Roma, o sea, no se lo va a pedir a Juan Pérez, ¿no? Se lo pide a Pablo porque tenía esa ciudadanía y era el instrumento que estaba utilizando. Esa es la equivocación. ¿No? No. ¿Qué pasa ahí? No, precisamente. Hablando acerca de esto, y lo he oído planteado también de que ¿por qué Pablo tiene una labor tan fuerte dentro de la iglesia? Porque estaba preparado, porque era un hombre que había estudiado. No es cierto. Él mismo lo rechaza, ¿no? Él mismo está hablando de cómo eso no obedece a ninguna situación del hombre, ¿no? Y lo testifica sobre todo en su segunda carta a los creyentes en Corinto, porque él lo plantea de esta manera: y para esto, ¿quién es suficiente? Y entonces añade y dice: nuestra suficiencia viene de Dios, no obedece a ninguna característica, calidad humana. Por eso, aún hablando de esto que estamos considerando el día de hoy, en la lista de características de una persona que puede estar como anciano de la iglesia, aparecerían cosas en ese sentido, y no las hay, al contrario. Más bien habla de ser alguien humilde, sencillo. Esta forma en que se lo escribe a Tito. Dice el versículo 7 del 1: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, etc., ¿no? Pero sobre todo esto, no soberbio, no pagado a sí mismo, no confiando en lo que puede hacer de su propia capacidad. Por ejemplo, en el caso de Pablo, para Pablo hubiera sido más fácil compartir con los judíos que irse hacia los gentiles. Sabemos que estuvo con él, pero su ministerio lo pasó con los gentiles. Para él, si se hubiera basado en su conocimiento, hubiera sido más fácil compartir con los judíos, porque tenía conocimiento de la ley. Y en cambio Dios lo manda con los gentiles donde no hay conocimiento. Así es. Y hablando de la capacidad, ¿no? Y hablo de que también en alguna ocasión escuchaba a alguien decir, no, y Dios mandó a Pablo para predicar a los gentiles porque como él sabía griego, dije, pues no tengo una muy buena experiencia para contradecir eso. Hablando de que cuando Dios llama a mi abuelito, él no sabía hablar español. Y una de las cosas muy interesantes es que ni siquiera primero llega a México, sino llega a Nueva York. Y el primer idioma que aprende después del sueco es el inglés. Y después toma un supercurso de esos, así como de radio patrulla, de 6 meses en San Antonio de español, y así se viene. Es que hablando de que nuestra capacidad proviene de lo alto. Así es. Pues es que es así, porque si no lo crees, siempre vas a estar y uno mismo se va a estar haciendo fajas mentales. Fajas mentales de que hay que hacer esto y que hay que hacer otro, ir aquí, ir allá, y la verdad, yo creo que muchos hemos pasado por eso hasta que llegas y te rentas a Dios y dices, es que la verdad no sé, necesito que me digan, que me ayudes, porque no. Hemos comentado algo muy interesante con respecto a Pablo, y cuando él recibe esta palabra que parte de su ministerio va a ser hablar con autoridades, ¿no? Y que en ese momento la máxima que uno se podía imaginar era hoy en día que se predica,
pensando en las capacidades y los estilos, pues lo que te decía que vi ayer, ¿no? Un gran auditorio, donde yo voy a impactar y voy a invitar, ¿no?, al presidente. El presidente va a hablar de mí como una maravilla, y en una cena de gala, no sé, me imagino. Y Pablo en el conocimiento, y además Pablo no se manejaba en niveles bajos de autoridad, ¿no? Se manejaba en el puro cucachú. Y resulta que cuando el señor lo llama, él se pone a trabajar, a caminar en la calle, a hablar con él. Ahí es donde queda preso, y resulta que llega en cadenas, ¿no? Y por eso se lo dice a Félix, ¿no? Se deseara que sí, o igual que fueras igual que yo, excepto por estas cadenas, ¿no? Entonces de repente ese tipo de conceptos son los que chocan, ¿no? Recibes la palabra de Dios, no, yo te voy a usar para hablar con el G8, ¿no? Ya te imaginas ahí todos alrededor tuyo escuchándote hablar, como el orador principal, digo, en una cena de gala, pero resulta que la forma en la que Dios lo lleva es humillar, literalmente él como persona, en su capacidad, en su, aún en su ciudadanía, humillar, no llega como el ciudadano romano, sino como el preso. Pero yo me refería en este sentido, no en términos de conocimiento, sino que a lo mejor en esta historia de vida, no por decir que se va a envanecer y lo va a utilizar para eso, ya hay una humillación previa, constante. Pero a lo mejor dices, oye, Dios sabiendo, o sea, no lo escoge por eso, sino que, o sea, ya teniendo un plan de vida con él, conociendo esa parte, permite a lo mejor que haya tenido esas condiciones. Bueno, dice, bueno, pues, pero no todos, mano de eso, sí, mano de eso. no necesariamente, porque finalmente cuando él cita su ciudadanía romana es cuando es apresado en Jerusalén, prácticamente casi al final de su ministerio. Pero también sirve como parte de alguna manera le sirve como un... Para que no le den otros tantos azotes. Pero entonces sí está contemplado como parte de su historia de vida. Sí, naturalmente. No dejaba de ser un ciudadano romano. Y no dejaba tampoco de tener esas vivencias. Claro. Así es. No sirve eso. Y hay iglesias que sí toman como ejemplo a Pablo para aplicar de esa manera, para animar a los jóvenes a que estudien, para que estén preparados, para que puedan irle a hablar a ingenieros, arquitectos, a diputados, y los animan de esa manera, sin saber que lo están llevando. Es un error eso, ¿no? Muy grande, ¿no? Porque los preparan para el mundo, no para impresionar. ¿Y qué logro con impresionar? Nada más tocar la carne y no el espíritu. Pero pensando en la vida personal de uno, o sea, esas experiencias sí sirven, ¿no? Pero más como para que yo compruebe el poder de Dios, ¿no? O sea, pensando en el apóstol Pablo, de ser perseguidor a ser parte de la iglesia y proclamador de nuestro Señor Jesucristo. En lo personal, esas vivencias que ya traía atrás, sí fueron para él, para entregarse más, no sé, me acuerdo del pasaje de al que más desperdonado, más ama, ¿no? O sea, esas experiencias, todo eso que ya trae, toda esa historia que Dios permitió que viviera, o sea, sí la ocupa, pero humillado, sabiendo que, no, me eligió, como yo sé esto y esto, pues entonces yo ya sé que por eso me eligió y voy a hacer. O sea, no hace un plan, sino que dándole ese reconocimiento a Dios de todo lo que le permitió vivir, echa mano de eso para decir, pues es que es Dios, ¿no? Y por eso él empieza, como lo leemos ahí, a predicar inmediatamente, ¿no? Y pues qué cambio tan drástico, ¿no? Así es. Y el exaltaficio realmente, experiencias que la enseñanza que él tenía que deshacer, o sea, hablando de la misma escritura, después cobra sentido en el Señor. Naturalmente. ¿Qué vas a decir, Esteban? Bueno, empezar un poquito lo que había comentado Neftalí, hablando de eso que es, principalmente perdemos aquí de la sencillez, ¿no? Hablando de realmente compartir la palabra con sencillez, y que aún el ponerlo a veces que se pongan hasta métodos o cuestiones, llega a pasar a veces, por ejemplo, que campaña, o que ya se busca un método a veces hasta poder compartir, y se pierde hasta la sencillez en esa parte. Porque llegó a pasar, por ejemplo, con este hermanito, que él llegó de plano el momento a decirles a las hermanas allá en Veracruz, ¿saben qué? Es que si no vienen de falda, yo no les ministro la cena de acción. Hablando de que lógicamente está poniendo hasta una limitancia realmente, porque eso no demuestra realmente el deseo del corazón de esa persona para la necesidad del Señor.
Eso ya es cuestión de entendimiento. Sí. ¿Pero qué ibas a decir? A mí me llama la atención los comentarios en cuanto a que más bien tiene que ver con la renuncia a la carne, ¿no? Y como bien ya se comentó, Pablo no está apoyado en su conocimiento personal ni en su estatus que tiene ya en la sociedad ni romana o judía, sino más en la manifestación de Dios. Y como después, como bien apunta ayer, y eso se vuelve un elemento a favor del evangelio, de la evangelización. Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo se presenta ante Festo y Agripa, o cómo pide dentro de esa forma de legislar, de ese momento ser enviado a Roma, ¿no? Y cómo Dios eso mismo lo va llevando en la visión humana, pero en realidad es haciéndose la voluntad de Dios en esa renuncia de Pablo total, de estar rendido a lo que Dios en ese momento haga, ¿no? Pues ya que lo citas, uno puede ver que el mensaje del apóstol Pablo no cambió cuando predicó en un lugar y en otro. Es decir, no trató de impresionar a nadie. Siempre se mantuvo, como se los decía a los creyentes en Corinto, no me propuse saber otra cosa entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Y a pesar de que las otras personas le ponían oradores, ¿no? Así es. Que se dedicaban, no sabían cómo manejar, cómo dirigirse a la autoridad, tratar de ganar posición en esto, y él siempre habló de eso. Así es. Se mantuvo. Hace unos 10 días estuve en una plática de 2 personas donde hablaban que Jesús era el mejor ser humano que ha existido en el tiempo. Y le digo, me dice, pero después de él siguen varios. Y le digo, pero ¿a qué te basas? ¿No? ¿Por qué no le hubieras dicho, ¿te refieres a mí? Y le digo, pero ¿a qué te basas? ¿No? Porque dice, no, es que fue el gran maestro, sus palabras no se escucharon en nadie más. Y bueno, le digo, pero es que no fue solo eso, sino nuestro Salvador, ¿no? Le dan título de hombre, claro, pero no lo es, ¿no? Le digo, tal vez sí fue y lo es, ¿no? El mejor maestro. Claro. Pero es nuestro Salvador. Y nuestro Señor. Y nuestro Señor, ¿lo tomas solamente por la enseñanza o por lo que vino a hacer a nosotros? Bueno, lo hacía la gente en su tiempo. Muy bien, hermanos, vamos a dejar nuestro estudio aquí. Tenemos todavía otras tantas características que considerar, que creo que son importantes, porque atendiendo a esta instrucción vamos a ver quiénes realmente están tomando decisiones y se refleja su decisión de agradar el corazón de Dios en este tipo de situaciones. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor, a despedirnos el día de hoy. Señor bendito, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has concedido aquí para compartir juntos. Te agradecemos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, porque podemos por medio de Él acercarnos confiadamente a ti. Y te agradecemos tener el ejemplo de Él como un siervo tuyo, como alguien que nos dejó un ejemplo de cómo servir, de cómo caminar en tu voluntad, de cómo buscar tu rostro y de cómo ser útiles en tus manos, fructíferos para la gloria de tu nombre. Y nuestro anhelo es ese, que atendiendo a tu palabra, atendiendo a la dirección de tu Espíritu y al ejemplo que nuestro Señor Jesús ha dado, queremos ser hallados fieles administradores de tu gracia. Queremos ser un mensaje vivo donde quiera que tú nos permitas estar. Y te rogamos que uses la vida de cada uno de nosotros de una manera tal que tú seas engrandecido y glorificado como solo tú lo mereces. Padre, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y Padre, gracias una vez más por el privilegio de servirte, de presidir a tu pueblo, de ser un ejemplo para ellos. En tu nombre, para tu gloria y en el poder de tu Espíritu Santo, sabemos que podemos serlo plenamente. Gracias, Señor. Amén.